Todas las historias merecen ser escuchadas. Incluso las incómodas y las que nos cuesta aceptar. Las que cuentan la verdad. Migrar está lleno de historias y acá estamos para darles lugar. Este podcast es una invitación a hablar, a alojar lo incómodo, lo ambiguo. Desde la singularidad, con todo lo que implica rearmar un proyecto de vida en movimiento. Historias que acompañan sin romanticismos, para compartir lo que a veces parece invisible. Si querés migrar o acompañar a alguien en su proceso, Bienvenido A este espacio. ponete cómodo y escucha. Bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Viajan. Hoy nos encontramos con una nueva invitada, con Clarisa, que ha tenido un proceso migratorio hace algunos años. Ella es argentina y hoy nos viene a contar un poquito de su historia y también de todos los aprendizajes que le dio esa historia. Bienvenida, Clary. Hola Luchi, muchas gracias. Un placer estar acá. Quiero decir que soy oyente del podcast, escuché todos los episodios y me encanta, así que nada, me siento muy contenta de estar con ustedes hoy acá. Bueno, me alegro, Clary, que te hayan gustado los episodios, que te hayan acompañado. Que los hayas escuchado quizás hasta nos dice que por más de que haya terminado un proceso migratorio, uno de alguna manera sigue conectado con todo ese momento y con esas emociones, así que me alegro. Bueno, el espacio es tuyo, así que si querés empezar con alguna introducción de cómo fue tu proceso. Dale. Bueno, hola a todos de nuevo, me llamo Clarisa. Mi proceso migratorio en verdad duró poco, creo, porque fue un año simplemente, y fue justamente el año de la pandemia, 2020, o sea que estuvo completamente atravesado por esa situación atípica. Pero en verdad, si lo pienso, se remonta como muchísimo más atrás, ya desde que yo era chica, que en mi familia siempre hubo movimientos migratorios. Mis abuelos, tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá, vinieron de Croacia y de España respectivamente, y hablaban siempre de sus países, quedó familia en esos dos países, entonces es como que siempre estuvo eso. Me acuerdo de, no sé, de ir a la casa de mi abuela Milka, se llamaba Milka, y ayudarla a, no sé, a pegar estampillas en los sobres de las cartas que redactaba en croata, que yo no entendía, y al día de hoy, la verdad, entiendo muy poco del idioma, es una cuenta pendiente, y me parecía loquísimo, ¿no? Ese idioma, o que la llamaran por teléfono y ella hablara en croata con gente que estaba en la otra punta del mapa. Entonces es como que siempre estuve en contacto con eso. También una de mis primas se fue cuando eran, creo que a sus 18 años, yo era muy chiquita, se fue a vivir a Estados Unidos. Me acuerdo de ir a despedirla al aeropuerto de Ezeiza, acá en Buenos Aires. ¿Vos cuántos años tenías en ese momento? Yo creo que tenía 4, súper y chiquita. lo veía como, ¿a dónde se va? O sea, no entendía bien, ¿no? Que era Estados Unidos, pero sabía que se iba y que seguramente no nos volvíamos a ver en mucho tiempo. Antes no era tan capaz frecuente o accesible viajar en avión como es hoy en día. Entonces me acuerdo mucho, me súper acuerdo, hasta me acuerdo del osito que había llevado ese día yo al aeropuerto. Me acuerdo de verla a ella subir la escalera mecánica, todo. Y después, algo que creo que fue crucial es que en una época de mi vida, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, en mi casa empezamos a recibir estudiantes de intercambio, ¿no? Que venían de distintos países, en general hablaban en inglés, venían a aprender a Argentina el idioma español, Claro. entonces se hospedaban en casas de familia. Y para mí era una fiesta, ¿no? Yo era chica, en general siempre eran mujeres y eran súper buena onda, hablaban un poquito en español, yo les enseñaba, ponele que yo hablaba un poco en inglés, y participaban, digamos, de actividades en ese, como en el instituto donde estudiaban, que eran súper divertidas. Ejemplos, tenían, no sé, campamentos, entonces había que hacer los afiches, o había que hacer, no sé, recortar con cartón círculos que después iban a hacer monedas y pintarlos con aerosol, y yo participaba de todo eso con ellas, y para mí era súper divertido. Y aparte las cosas que traían y las costumbres, era como Claro. un juego, y eso duró varios años.
Y bueno, y después, no sé, tengo un montón más de ejemplos. Mi hermano también se fue a vivir a España a los 18. Entonces... Claro, estás conectada con la migración desde que naciste casi. Sí. O sea, porque ya naciste, digamos, en un contexto en el cual tu descendencia, digamos, tus abuelos venían de otros países y lo mostraban en el día a día, o sea, en la crianza tuya, y además en tu misma casa has recibido extranjeros, o sea, Exacto. a personas migrantes. Entonces ya desde los inicios que estás como abierta a escuchar que quizás lo que para vos es lo normal, para otra persona no lo es. Entonces Exacto. aparecen como otras costumbres y también como seguro que eso va moldeando el cerebro de un niño para estar abierto en el futuro todavía más a todas estas experiencias. Tal cual, y aparte siento que quizás haber estado en contacto con tantas vivencias diferentes de migración le quitó, ahora lo pienso, ¿no? En retrospectiva, un poco de peso, ¿no? Porque yo sé que debe haber mucha gente que lo vive como algo muy importante o muy para siempre o como muy dramático, y obviamente está perfecto, pero también está este otro punto de vista, que es que lo que vos haces lo podés deshacer también. Entonces, como relaja un poco o le da cierta tranquilidad el hecho de, bueno, yo puedo tomar esta decisión hoy, irme, pero después, si no me gusta, o si extraño, o si yo cambié y ahora quiero otra cosa, porque también pasa eso, ¿viste? Uno no es que es así y quiere esto para siempre, sino como que Sí. va siendo y se va haciendo como nada, en el andar. Entonces esa flexibilidad o esa forma de verlo de, bueno, hoy estás acá, mañana estás acá, no sé, mi prima hoy estaba acá, después se mudó a tal, es como ese movimiento constante hace que sea algo, un juego, digamos, en el que uno puede entrar cuando quiera, las veces que quiera y salir. Y efectivamente eso fue lo que yo hice. Siempre tuve como estas ganas de explorar, o sea, lo mío fue más por un lado de, che, ¿cómo se sentirá vivir en otro país, en otra cultura? Y no solo cómo se sentirá, sino quién seré yo, ¿no? Porque Claro. también hay una búsqueda de al menos de mí o en mi personalidad, de salirme de lo conocido y, bueno, meterme en otros terrenos. Soy muy curiosa, entonces es como que, bueno, voy en la búsqueda de distintas experiencias y eso me devuelve... Sí, de expandirme. Uh-huh. Y eso me devuelve también un conocimiento mío, o sea, sobre mí misma, que tal vez si me quedara en lo conocido, seguro se daría, pero capaz más lento. Es como que... O quizás no se daría. O quizás no se daría. ¿Sabes qué? Siento que yo tengo como muy presente en mi vida como una perspectiva más macro que va desde el final de mi vida. Suena tétrico, pero no se asusten. En el sentido de pensar, che, cuando yo me vaya, ¿no? de este planeta Tierra, ¿qué me llevo? ¿No? Y bueno, yo me quiero llevar la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿viste? De herramientas obviamente que construyan a mi ser. Es como que me quiero ir lo más evolucionada posible en términos de experiencias, enriquecida por haber estado en contacto con distintas personas, obviamente por haber dejado una buena huella en esas personas, haber inspirado en lo posible. Entonces es como que para eso, ¿qué tengo que hacer? Y estar en movimiento y en búsqueda y no quedarme con mi rutina inamovible, porque sé que eso no me va a hacer como crecer tan rápido como el otro. Wow. Bueno, entonces teniendo como esta intención de siempre, yo decía, en algún momento de la vida voy a vivir en algún lado, no sé si para siempre, si no para siempre, pero en algún momento lo tengo que hacer. Bueno, primera vez que intento hacer esto fue cuando apliqué para una beca para estudiar en Croacia, justamente porque era una beca para descendientes de croatas, para aprender el idioma, y vivías allá, no me acuerdo si era un año, una cosa así, podías elegir entre 3 ciudades de Croacia, y dije, bueno, 2 por 1, porque viajo y aparte aprendo el idioma croata. Bueno, aplico para la beca, qué sé yo, la obtengo. Y justo cuando obtengo esa beca, había elegido la ciudad, todo perfecto, ya estaba en el grupo de WhatsApp de todos los que íbamos a ir era Split la ciudad, una ciudad hermosa, Sí. que después tuve la oportunidad de conocer.
Iba a ir todo y se da que consigo uno de los trabajos de mis sueños en un canal de televisión que desde chica yo quería, pasaba por la puerta y yo decía, ay, algún día voy a trabajar ahí. Y bueno, conseguí ese trabajo y dije, ay, ¿qué hago? ¿La beca en Croacia o entro a trabajar acá? Y dije, no, entro a trabajar acá. Me lo debo a mí misma. Bueno, entonces la beca la perdí, digamos, y entré a trabajar al canal y estuvo buenísimo y aprendí de todo. Y como al año y medio, más o menos 2 años, de nuevo otra vez esa como pulsión interna de Claro. ahora quiero cambiar, quiero más, no sé. Y bueno, uno de mis hermanos vive en Inglaterra, entonces dije, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a ir a vivir en principio a Inglaterra y después seguiré viajando por Europa a ver qué encuentro. Perdón, ahí renunciaste a ese trabajo que se te había dado de Sí, tus sueños. Exacto. Bien. O sea, Bueno, qué interesante cómo los sueños van cambiando. O sea, es volver a lo que dijiste antes de hacer y deshacer, ¿no? exacto, sí. A mí, al menos, me pasa eso con mis sueños. Es como que tengo muchos o van cambiando. O sea, a medida que voy concretando algo, bueno, y ahora quiero más. Creo que debe haber gente que sueña un modelo de vida o algo y vive en ese sueño constante y está buenísimo y está perfecto. Yo, por el contrario, como que no, voy reseteando. Creo que tiene que ver con esto que decía antes de quiero vivir la mayor cantidad de cosas posible. Así que bueno, renuncié efectivamente a mi trabajo. Me acuerdo que hice una súper despedida, yo cumpleaños en diciembre, entonces fue mi cumpleaños más despedida, era bueno, me voy. Fue muy gracioso que regalé toda mi ropa, o sea, acá en mi casa no quedó nada, solamente lo que me llevaba en la valija y ponerle, bueno, no sé, 2 remeras, un pantalón, o sea, me deshice de todo. Fue desapego total y con alegría incluso. Era la época de Marie Kondo, no sé si se acordarán. Esta profesional del orden y bueno, Sí. que tenía como esa filosofía de Desprenderse. desprenderse y yo dije, bueno, Marie Kondo a pleno. Bueno, entonces viajé en febrero de 2020 hacia Inglaterra, donde vive uno de mis hermanos, en un pueblo, él ya no vive ahí, pero en ese entonces vivía en un pueblo o ciudad muy, muy chico, que se llama New Milton, al sur de Inglaterra. Y bueno, viajé a fines de febrero de 2020. Llegué, bueno, todas las sensaciones. Al principio me parecía que era como una película. Todo nuevo, desde la comida, la gente, la ropa, Lo que veías. Lo que veía, estar en ese tren eterno que duró 1000 horas hasta la ciudad. O sea, yo me sentía realmente en una película o en un videoclip. Y algo muy curioso de esto, que pensaba el otro día mientras escuchaba uno de los episodios de este podcast, es que la gente, viste, uno va con todas las expectativas, ¿no? Llega a un lugar. Y la gente que está ahí, no sé, en el tren, en la estación, no te registra. No. O sea, vos estás cargando con una intención, unos sueños, a veces un drama o una tristeza, sentimientos muy fuertes, porque te acabas de ir de un país a otro que muchas veces es nuevo, no entendés nada, y la gente sigue su vida, ¿eh? O sea, están en el tren, leyendo el diario, lo que sea, vos no, medio que no existís. Y ese contraste, nada, me parecía como muy, muy gracioso. Sí. Bueno, nada, cuestión es que llegué, todo perfecto, los primeros días fueron de, bueno, ir, explorar, conocer la ciudad y todo, y a los pocos días empieza la pandemia. O sea que todos encerrados, nadie puede ni viajar, que era como una de mis principales motivaciones, y nada, el mundo se puso como muy difícil, hasta tétrico e incierto. Así que bueno, dije, che, qué mal timing para hacer esto, pero bueno, nada, me entregué. También esa cuestión de incertidumbre trajo algo que me parece que a mí me sirvió, que es que estábamos todos en la misma, en todo el mundo. Claro. Entonces,
dejó de tener como, a ver, ¿cómo decirlo? Prioridad, que yo estaba en mi experiencia sola, sin poder ver a nadie porque me fui y no están acá ni mis amigos ni mi familia, sino que nadie se podía ver. Acá en Argentina mis amigos tampoco se podían ver, mi familia tampoco se podía ver. Entonces eso Claro, como que quizás igualó las cosas. si estabas ¿entendés? en Argentina tampoco ibas a poder ver ni a tu Tampoco. familia ni a tus amigos. Claro. Exacto, entonces eso, en este caso, digo, sacando el lado positivo de haber viajado en pandemia, fue que, bueno, estábamos todos en la misma. No me daba esa cosa de FOMO, de, ay, todos mis amigos se están juntando y yo no podía verse Si querés nadie. explicar lo que es FOMO para nuestros oyentes que no saben. Sí, perdón. FOMO es Fear of Missing Out, que es esta sensación de capaz ansiedad de estar quedándote afuera de algo, ¿viste? Ajá. Entonces, por ejemplo, si mis amigos se juntaban y yo estaba allá y no podía, como que me iba a dar esa cosa de, ay, pero yo quiero estar ahí, ¿qué habrá pasado? ¿De qué habrán Claro. charlado? O mi familia, lo mismo. Bueno, no sucedía, entonces es como, nada, estábamos todos medio que en la misma. Y bueno, la pandemia entonces en ese pueblo, también otro aspecto positivo, es que es un pueblo muy chico, tiene mucho espacio verde, muchísimo bosque, entonces la verdad es que se podía salir al bosque, digamos, porque no iba a haber prácticamente nadie, entonces es como que no había tanta chance de contagio. Así que pude conectarme muchísimo con la naturaleza. Es un lugar hermoso aparte. Bosque, playa, unos Qué lindo. acantilados divinos. Así que bueno, empecé a pasar muchísimo tiempo conmigo misma, sola. Recordemos que yo venía con la idea de, bueno, viajar y conocer gente y culturas, y fue, no, te vas a conocer pero a vos, querida. Y nada, eso estuvo buenísimo y la verdad es que lo pude capitalizar, creo que súper bien. Obviamente con toda la preocupación de estar todos atravesando una pandemia y sobre todo la preocupación por mi familia acá, Sí. que, bueno, me daba como miedo. Esto ya desde antes igual de viajar, una de los, creo que la principal barrera que tenía antes de tomar la decisión de viajar era la culpa. De si yo me voy y le pasa algo a alguien de mi familia, no voy a estar. O teniendo algunos familiares enfermos en mi familia, pensar si yo me voy no voy a poder estar acá ayudando. Si hay que, no sé, llamar una ambulancia, si hay que acompañar a alguien al médico, no voy a estar. Entonces sentí esa culpa de, ¿cómo yo me voy a dar el lujo de querer soñar o ser tan ambiciosa de ir a conocer el mundo? Porque ni siquiera es que yo tenía una oferta laboral o algo que tenga que ver como con mi vocación o con mi profesión que me llevara. Era simplemente deseo de explorar. Sí. Entonces sentía esa culpa. Pero me acuerdo que una vez alguien me dijo que la mejor forma de ayudar o de ayudar a los que vos querés es estando vos bien, ¿viste? Haciéndolo, no sé, persiguiendo tus deseos o realizándote o no sé, aclarándote a vos primero, como que primero vos y después el resto. Es como, no sé, si te dijera como por resonancia, si vos estás ayudando a alguien pero estás mal o enojado, lo que sea, capaz no lo ayudas tan bien como si no estás activamente en la práctica, pero sí estás bien, como que vas a transmitir algo mucho mejor. Algo así era el mensaje. Uh-huh. Y bueno, dije, bueno, me voy a ir. O sea, perdón, pero me fui con culpa, sinceramente. Y bueno, nada, estando allá, entonces, ¿a qué iba? Nada, pandemia, estar en espacios verdes, digamos, encontrarte con vos misma. Claro, sí. Por obra del destino, pero también el miedo de qué estará pasando a mi gente, claro, con esta pandemia. Porque no solamente, digamos, era la incertidumbre de... Porque la misma migración tiene incertidumbre todo el tiempo. De qué voy a trabajar, dónde voy a vivir, qué amigos voy a tener, cuánto voy a extrañar, cuánto me van a extrañar, y millones de cosas más, pero eso se le sumaba un contexto mundial que era la pandemia. Claro. Sí, me pasó algo que como que eran dos sentimientos opuestos y sin embargo convivían
Entonces ahí también un poco que aprendí, dije, bueno, cosas opuestas pueden convivir perfectamente. Yo sentía como todo esa preocupación y esa culpa, pero por otro lado yo estaba re feliz de estar, de levantarme y no sé, ir a un supermercado con un montón de cosas nuevas, de ir no sé, a esos bosques, de conocer gente. Eran dos cosas opuestas y convivían, y me parece que está también bueno entenderlo de esa manera, viste que a veces uno piensa tipo, bueno, ¿qué siento? ¿Me siento feliz o me siento triste? Y no, podés sentir las dos cosas a la vez y está bien. No es todo tan como blanco o negro. Sí. Bueno, y nada, cuestión es que así transcurrieron los primeros días, entre esa como sorpresa por la novedad y también incertidumbre por la pandemia, por las cosas que iba como decretando el gobierno de allá y de acá, porque estaba obviamente al día con ambos. Con ambos. Y bueno, y después, otra cosa, vuelvo a lo de mi trabajo. Yo cuando renuncié a mi trabajo para hacer este viaje, tuve la suerte de que me ofrecieran seguir trabajando freelance, no el mismo volumen de trabajo obviamente, pero seguir como participando de proyectos, ¿no? Yo soy publicista y bueno, me fui, digamos, con mi ex trabajo ahora como cliente, entonces seguía, bueno, generando... Conectada también. Claro, conectada y generando campañas para ese canal. Y estando allá lo que sucedió es, bueno, mi hermano, que vive en Inglaterra, él trabaja en care homes. Los care homes son geriátricos, que en Inglaterra son un flash porque, bueno, al menos en el que yo estuve, intentan como emular, digamos, para cada paciente como su casa. Entonces, los pacientes, que son obviamente todas personas mayores, se llevan a sus habitaciones sus cuadros, sus sillones, sus, no sé, sus mantas. Es como... Entonces cada habitación es como entrar un poco a la vida de esa persona. Que el otro día pensaba que también tiene que ver un poco con un proceso de migración. Haber vivido toda tu vida en tu casa con tus cosas, y cuando ya estás más grande y muchas veces perdés como, bueno, distintas facultades físicas o a veces incluso mentales, cómo influye el tener todavía tus cosas en esos, porque si no, obviamente serían todas habitaciones iguales como las de un hotel o hasta incluso las de un sanatorio. Y sin embargo, no, está esa cuestión de traer tus cosas, porque tus cosas te anclan un poco a tu identidad, ¿viste? Así que bueno, como decía, mi hermano trabaja en un care home y dije, bueno, voy a empezar por acá, a trabajar en ese mismo lugar, a ver qué hay. Empecé recibiendo, digamos, a las familias, cuando todavía las familias podían ir a visitar a los pacientes. Entonces, nada, mis tareas eran desde recibir a las familias, asistir a los pacientes, no sé, les pintábamos las uñas, los peinábamos, hacíamos juegos, todo esto en inglés, ahora cuento una anécdota sobre eso, asistirlos con el aseo, con las comidas, bueno, distintas tareas de cuidado, cosa que yo no había hecho nunca, jamás en la vida, salvo asistiendo familiares. Familia, claro. Entonces, nuevamente, haciendo eso que no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión o con los trabajos que hice en mi vida, dije, esto es otra película. Y me lo tomaba así como... Iniciaba un nuevo capítulo. Exacto, qué locura estar acá, en este pueblo, en medio de una pandemia, tratando con gente mayor en inglés, que encima en ese pueblo puntualmente el inglés es como muy cerrado y no es el mismo que a mí me enseñaron en el colegio. Hay mucho slang, muchas palabras como que son muy, muy puntuales de allá, entonces... Y justamente lo que necesita una persona mayor es que el que le hable claro. Bueno, yo no hablaba claro porque hablaba como con mis palabras o muchas de las cosas que ellos me decían yo no las entendía, y sin embargo siempre todo se pudo hacer. Por eso también pienso, a veces uno tiene como la barrera, bueno, del idioma, ¿no? Para viajar, y en verdad hay un idioma universal que es que si dos personas se quieren entender, se van a entender. Más allá de si no sabes bien las palabras, o sea,
capaz, bueno, en un trabajo sí necesitas como bien dominar un idioma, pero en el día a día te terminás entendiendo. No, lo que pensaba es que al principio hablabas, ¿no? De que sos una persona con ganas de más experiencias, más evolución, de siempre querer más, de ponerte en contextos o escenarios nuevos para tener un mayor conocimiento de vos misma. Primero que eso habla mucho de lo que en psicología llamamos la pulsión de vida, digamos. El estar todo el tiempo en movimiento buscando algo más que tiene que ver con tu deseo. En este caso, sin querer o queriendo, se te apareció lo mismo, o sea, un escenario nuevo que te puso a vos frente a tareas bueno, un trabajo que nunca te hubieras imaginado y que seguramente que también te empezó a dar aprendizajes nuevos sobre vos misma. O sea, creo que un poco también vino bien el tipo de persona que sos para hacer toda esta experiencia, porque realmente todo lo que fuiste atravesando, lo fuiste atravesando con un enfoque como muy optimista y muy abierto a, bueno, pará, o sea, si esto pasó y no me genera, digamos, un malestar y me parece que puedo llegar a funcionar acá, voy para adelante y voy a ver qué es lo que me trae. Y le voy a dar todo mi cariño y toda mi energía. Tal cual, sí, tal cual. Siempre, como con las cosas que me fueron pasando, eso, traté de capitalizarlo. Creo que es una buena forma de ver la vida, de hecho. O sea, todo lo que te pase lo podés convertir, digamos, de mínima en aprendizaje. De máxima, en verdad diría, porque ¿qué más hay que eso? Entonces me parece que sí, que esa forma de ver la vida, que creo que la tuve siempre. Yo a veces, o mis amigos a veces me dicen en broma, que mi optimismo es como ya un defecto, porque soy como demasiado optimista, pero bueno, no sé, soy así. Así que bueno, sí, aprendí un montón. ¿Y qué pasa? Después se empezó como a complejizar la situación, porque esto o sea, estábamos en marzo, ponele abril. Después llegó, no sé, mayo y obviamente empezó a haber como más gente contagiada, más gente que falleció en todo el mundo, ¿no? Digo, es como que empezó a escalar el tema del COVID. Y eso mismo obviamente repercutió en este care home o en este geriátrico donde yo trabajaba. Entonces los pacientes dejaron de poder recibir visitas. Las familias ya no iban. Entonces, bueno, había que pensar, ok, ¿y qué hacemos con el día a día? Porque es muy importante para las personas mayores. Sí, el afecto. El afecto, las visitas, y no solo las visitas, sino actividades. Iban, no sé, iban pintores y les enseñaban a pintar. Iban, no sé, desde masajistas, peluqueros. Una vez alguien llevó un caballo. O sea, otro nivel, o por lo menos no es el tipo de geriátrico que yo tenía en mi mente acá en Argentina, sí. que dista mucho de eso. Un caballo. No, fue terrible. O sea, un nivel de actividades que está buenísimo porque intentan a la persona mantenerla como activa y conectada y curiosa y etcétera, que está buenísimo. La vejez la verdad es que es algo que tiene que disfrutarse y eso hay que seguir como en la medida de lo posible estimulando, ¿no? a las personas, porque si no, bueno, del otro lado si nos quedamos sentados frente a la pantalla la mayor parte del día es como que no sé si es muy positivo. Uh-huh. Bueno, así que lentamente como que dejó de pasar todo eso y nada, se convirtió más esta cosa como viva que te estaba contando ahora, ese geriátrico se convirtió más en una suerte de hospital. Claro. Hasta que después empezó a haber contagiados entre los pacientes, nos teníamos que hacer el test, las personas que trabajábamos ahí, todas las semanas y la supervisora, digamos, me ofreció si quería como hacer una capacitación en tareas de enfermería. Y Okay. dije, sí, dale. Entonces, bueno, lo hice. De nuevo, un mundo que jamás me hubiese imaginado pertenecer o estar en contacto, digamos, con ese mundo. Lo hice y entonces ahora lo que pasaba es que los pacientes ni siquiera podían salir de sus habitaciones, o sea, no podían sociabilizar entre ellos. Era muy difícil, muy difícil. Nosotros, los que trabajamos ahí, para ingresar a cada una de esas habitaciones nos teníamos que poner
Obviamente el barbijo, después como una especie de, ¿cómo se llama? Como una máscara con un plástico, cofia, como unas pantuflas, digamos, bueno, como todo lo que vemos Sí. en las películas que pasan los... El traje de astronauta. Exacto, eso que imagínate aparte para una persona mayor ver que entra a tu habitación alguien así. Sí. O sea, ¿qué? Sí. Rarísimo. Así que bueno, teníamos que hacer eso, tomarles, no sé, la presión, la fiebre, nada, un montón de cosas, hasta he llegado a poner sondas, ¿entendés? Entonces es como que a medida que pasaba el tiempo yo pensaba, esta tarea que estoy haciendo acá no, o sea, ya no tiene que ver con algo recreativo, que tiene que ver como conmigo y con mi deseo de conocer, sino que estoy haciendo algo muy importante porque tiene que ver con conservar o no conservar la vida de personas, ¿viste? El lugar yo siento como que se volvió silencioso y era todo como mecánico, ¿entendés? Era como todos los pasos que uno hace, todos los movimientos tienen que estar perfectamente pensados para que no haya, digamos, contagio y para incluso contagio propio, porque yo atendía pacientes, asistía a pacientes que tenían COVID. Me acuerdo Claro. que en un momento nos habían dicho, bueno, chicos, ahí a todo el staff, digamos, hay algunos pacientes que tienen COVID, ustedes tienen obviamente derecho a decir que no asisten a esas habitaciones. El que mirá. quiere asiste, el que no quiere no. Yo dije que sí. Y mi hermano también, a veces trabajábamos el mismo turno y bueno, era como un flash, estar trabajando con mi hermano en ese lugar y bueno, haciendo ese tipo de tareas y como con esa precaución y esa disciplina. Es como que, bueno, nada, fue como surrealista. Y bueno, después poco a poco empezó a calmarse la situación. Bueno, estoy obviando la parte más difícil, que es que varios de esos pacientes fallecieron. Y de hecho, bueno, ahí también aprendí creo que bastante sobre la muerte, porque claro, es como que te lo encontrás ahí en primera persona, entonces me pasó de encontrar yo pacientes que habían fallecido o de algunos pacientes que ya sabías que estaban próximos a, y entonces, bueno, ¿qué podés hacer? ¿Cómo hablás? No sé, qué mensaje das o cómo le sostenés la mano a alguien o incluso después qué le decís a la familia. Y ahí también encontré algo como que dije, che, esto, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Esto es algo mucho más importante que todas las campañas publicitarias que hice en mi vida, ¿entendés? De comunicarle a una familia, bueno, tu madre, digamos, falleció, pero no sé, esta semana había estado riéndose por tal cosa, o siempre me hablaba de vos, o ese tipo de cosas a mí por lo menos me parecen muchísimo más importantes en la vida que mi trabajo diario, realmente. Es como no sé, hay algo ahí. Claro, lo que pensaba es, o sea, estábamos hablando mucho de la pulsión de vida, ¿no? Del buscar, del encontrarte con nuevos escenarios, de estar todo el tiempo activa, curioseando si se quiere. Y de repente la misma pandemia también te trae algo de la pulsión de muerte, la muerte en sí, pero digamos, vos en eso que te trae no escapás. Elegís quedarte, no solo elegís quedarte, también elegís atender, por ejemplo, a una persona que tenía COVID, que en ese momento además el que tenía COVID al inicio era como medio un bicho raro, digamos. Todo el mundo tenía tanto miedo que no se quería acercar a esos casos. Pero así todo, o sea, estar en contacto con la muerte también te hizo posicionarte a vos como en el lugar de traer la vida, porque no solo estabas trayendo vida por estar cuidando cuestiones así más relacionadas quizás con la enfermería, sino también por tu actitud, porque estas personas estaban solas, no podían recibir a sus familiares, estaban adentro de habitaciones en donde quizás solamente te veían a vos y a una o dos personas más. Entonces, qué importante cómo te cargaste, digamos, con esa mochila de, ok, bueno, ya estoy acá, este trabajo es lo que estoy haciendo, este es el contexto que me tocó vivir, sin embargo voy a seguir
trayendo esto que yo tengo para aportar en el mundo, que seguramente en el pasado lo habrías hecho con tu familia o con tus amigos, o lo seguirás haciendo, pero en ese momento con estas personas que tanto lo necesitaban. Tal cual. Y bueno, paralelamente, ¿no? Como también poder simbolizar toda esa parte quizás más triste, más angustiante, más oscura, que es la muerte, desde otro lugar, desde un lugar como, bueno, como te vengo diciendo que traes vos. Sí. Así que me parece súper, súper interesante. Tal cual. Por eso, viste que al principio yo te hablaba de los aprendizajes y de esto de moverse para aprender. Claro, si yo no viajaba, todo esto no lo iba a conocer, y no está mal tampoco, pero digo, claro, moverte y meterte en otros escenarios te trae un montón de experiencias que capaz jamás en tu vida te hubieses imaginado, y con eso te conoces a vos mismo, y hasta quizás se activan, digamos, nuevas ideas o nuevos sueños o nuevos rumbos que nunca hubieses pensado. Entonces es como que yo de eso estoy súper agradecida. Esta misma historia que yo te estoy contando, vos la podrías contar, o yo la podría contar del otro lado. No, quise recorrer toda Europa, justo fue pandemia, no pude y tuve que trabajar en... No, para mí, al contrario, aprendí un montón y siento que de esa experiencia salí como mucho más enriquecida. Entonces, bueno, es algo que agradezco mucho. Y después, bueno, ahora ya como pensando en tu vuelta, ¿no? Cómo las personas fueron mejorando, el contexto de pandemia fue mejorando, me imagino que también tu vida ya empezó a tener otras posibilidades por una cuestión de las restricciones que se habrán empezado a levantar. ¿Cómo fue transcurriendo ese acercarse a, bueno, ahora ya es momento de volver? Cuando la situación, digamos, empezó como a alivianarse, el contexto de pandemia, y se pudo empezar a salir más, se pudo empezar a viajar, o sea que ahí finalmente, creo que más o menos en septiembre, octubre, creo que en octubre, dije, bueno, voy a ir a conocer Londres o conocer las ciudades de por acá cerca. Lo hice y recién ahí como que empecé a, bueno, me estoy acercando a ese primer ideal que yo tenía, pero la verdad, sinceramente, para ese entonces... Yo no sé si me moría de ganas de recorrer Europa. No sé, ya había pasado ese tiempo, ¿entendés? Tenía como otros intereses. Sí, obviamente como, bueno, recorrer y saber más de la cultura inglesa, pero creo que lo que había pasado antes me había atravesado tanto que no sé si quería viajar por todo el mundo. Sí, resignificaste. Claro, exacto. Podíamos salir más con los amigos que me hice allá, que tuve la suerte de hacerme algunos amigos, sobre todo una compañera de trabajo que era española y que, bueno, nada, como mutuamente nos motivábamos y eso. Y el tema del proceso de vuelta en verdad fue de la siguiente manera. Para diciembre dije, bueno, después de este año tan difícil, yo quiero pasar las fiestas con mi familia. Entonces me voy a ir de vacaciones. Así que a ese trabajo renuncié, a este geriátrico, porque dije, bueno, ya está, ya cumplí mi ciclo acá, voy a renunciar, voy a irme de vacaciones a Argentina, paso las fiestas y mi cumpleaños con mi familia, y después vuelvo y trabajo en Inglaterra, pero ya de lo mío, para lo cual había empezado a aplicar algunos trabajos. Bueno, entonces viajé en diciembre, volví a Buenos Aires de vacaciones con una valijita muy chiquita. Y bueno, todo hermoso, el reencuentro, las fiestas, todo divino. Y mientras yo estaba acá, allá el lockdown, o sea, las restricciones volvieron a ponerse difíciles, porque acá estábamos en verano, en Buenos Aires estábamos en verano, en Inglaterra en invierno, entonces como que bueno, de nuevo. ¿Y qué dije? Bueno, ya que acá estamos pudiendo empezar a salir a la vida, y allá se está cerrando todo de nuevo, me quedo un mes más de vacaciones. O sea, dije, extiendo el pasaje hasta fines de enero. Y lo hice. Y mientras estaba acá... Spoiler, nunca volvió. Nunca volví. No, mientras estaba acá, reencontrándome con mis amigos y con mi familia, yo seguía aplicando a trabajos allá y también acá, porque encontré una oportunidad laboral que dije, ay... Otro de los trabajos de mi sueño para un estudio de cine que amo. Y
Y me acuerdo que se dio la siguiente situación. Quedé en 2 trabajos o sea, que yo quería con muchas ganas. Uno era acá, para un estudio de cine, y otro era en Londres para TikTok. O sea, era como, bueno, todo mi ideal aspiracional. Y dije, ¿qué hago? ¿Me vuelvo? ¿Me voy a vivir a Londres y trabajo en este lugar? ¿O me quedo y trabajo en este otro? Como que no sabía. Y decidí quedarme. Y con el pensamiento de, bueno, me voy a quedar acá ya que estoy en Buenos Aires. Empiezo este trabajo acá en Buenos Aires y si no me gusta, en unos meses me voy de nuevo para Inglaterra. Como con esa sensación que te decía al principio de se puede hacer y deshacer. No pasa nada. Obviamente teniendo los recursos. O sea, yo lo que a veces pienso es, bueno, estás a, no sé cuál es el vuelo más largo en cantidad de horas. Ponele que sean, no sé, 20 horas. Sí. Estás a 20 horas, nada más. Obviamente tenés que ahorrar o endeudarte para conseguir el pasaje, pero pase lo que pase, máximo 20 horas estás en donde tenés que estar, ¿entendés? Y sé que es un privilegio porque capaz no todo el mundo tiene gente que te puede ayudar o la posibilidad de, no sé, endeudarse para comprar un pasaje, o hay gente que capaz tiene un ahorro, yo lo sé eso, pero no importa. A un vuelo de distancia. A un vuelo, o a exacto. 2, cuanto mucho. O a 2 cuanto mucho. Hay que averiguar la cantidad de horas. Pero sí, con esa misma sensación o hasta te diría que certeza de que uno puede hacer y después hacer por otro lado, dije, bueno, me quedo con este trabajo en Buenos Aires y si no me gusta, me vuelvo. A todo esto, todas mis cosas habían quedado allá. Y bueno, me quedé. Esto ya era 2021. Hoy estamos en 2025. Y me quedé y sigo en este trabajo. Mis cosas siguen allá, la verdad que yo ya no sé si siguen estando, pero bueno, así que ese fue mi proceso. Duró poco, no fue para nada como yo lo pensé, pero terminó siendo muchísimo más enriquecedor, realmente. Y de hecho hoy en día a veces me pasa, o sea, estoy súper contenta con mi trabajo, con mi profesión y todo, pero digo, o sea, quiero y necesito de nuevo algún contacto con eso que yo viví allá, que tiene que ver como más con, no sé, con una cosa capaz más social, más humanitaria, pero desde lo real, porque, o sea, sí, también a veces yo en mi laburo hago campañas que tienen que ver con el bien público y todo, pero digo, hubo algo de la fisicalidad en ayudar que a mí me súper conmovió. Del care home. Del care home, sí, que me conmovió y que dije, che, esto, como poner el cuerpo, no sé, mirá. Por ahora está ahí, hay como una semilla de algo que andás a ver a dónde me lleve, capaz a ningún lado, pero que sí, que sin dudas, la verdad que agradezco mucho de Sí. esa experiencia. Qué interesante todo, y también lo que pensaba es, volviendo a lo que dijiste al principio, ¿no? Como la historia familiar que tenés, que siempre estuviste en contacto con la migración, con el ser extranjero, con el dialogar con otras culturas. Yo creo que eso también te dio una apertura a que vos puedas hacer todo este proceso, porque fue corto, pero pasaron muchas cosas. Y sin embargo, digamos, vos fuiste sorteándolas y fuiste como adquiriéndolas como parte tuya, y hasta el día de hoy que decís, bueno, hay una semillita que está plantada, no sé a dónde me va a llevar, pero esto es algo con lo que me encontré gracias a esa migración. Y por otra parte, me parece muy, muy curioso y muy gracioso el me voy de vacaciones, y que al final fue bueno, no, me vuelvo a Argentina. Me hace acordar un episodio nuestro donde hablamos con Pepo, que es un cantante infantil, que él dice lo mismo, pero al revés. O sea, él se va de Venezuela, se viene a Argentina. Y en ese irse de Venezuela a otro país, digamos extranjero, junto con su familia, le dice a sus hijos y a su público, que en ese momento eran los niños, me voy de vacaciones. Y al final lo mismo, hasta hace 8 años viviendo en Buenos Aires, pero qué bueno que una persona pueda tener esa flexibilidad de decir, hoy tengo esta idea, digamos, es irme de vacaciones, pero de repente que cuando vos estás en contexto, pasan otras cosas, pasan las personas, pasan los trabajos, pasa, digamos, no sé, hasta el clima, el idioma, la cultura,
pasan cosas y qué importante como escucharse y decir, bueno, lo mismo, puedo hacer y deshacer. Y después el resto veo cuánto mucho estoy a un vuelo o dos de distancia del lugar. Y por otra parte, también me parece muy lindo cómo siempre aparece tu trabajo, o sea, como relacionado con la publicidad. No es casualidad que seas tan creativa en tu vida, porque claramente la publicidad va de la mano con todo esto. Pero así todo hay como cierto orden que pasa por el lado de tu profesión y tu vocación, pero así todo también se queda corto, porque hay momentos en donde aparecen otras cosas que no tienen nada que ver con eso y que tienen más que ver con vos. Y bueno, nada, qué bueno poder hacer ese mix todo el tiempo y ver también frente a esas decisiones tan difíciles que te va poniendo la vida, qué decisión tomar, en qué momento estoy ahora, ahora qué prevalece más, digamos, mi proyecto profesional, mi proyecto, mi sueño en esta empresa o mi deseo de explorar, Sí, por ejemplo. tal cual, hacer como un registro, ¿no? De qué sentís y sobre todo también ser honesto con ese registro. De qué sentís, de qué oportunidades hay, de qué recursos disponés. Uh-huh. Eso está bueno, tenerlo como presente. No solamente para cuando uno va a migrar, sino en general en la vida, ¿no? El autorregistro. Yo me acuerdo que a veces salía, digamos, eran turnos de 12 horas en este lugar, en este geriátrico, y me volvía caminando, cruzando el bosque, capaz había un clima terrible, llueve siempre, y hacía mucho frío, y yo pensaba, ¿por qué esto? O sea, como que, ¿sabes qué me pasaba? Renegaba de mi capacidad de naturalizar las cosas. Es como que decía, ¿por qué no estoy pataleando? ¿Entendés? Y llorando porque estoy cansada después de un turno de 12 horas y cruzando este bosque todo mojado. Es como que decía, podría ser un poco más dramática y quejarme y llorar, o cuando me llamen decir, no saben. Y sin embargo, no, es como que yo estaba ahí, bueno, ejecutaba, digamos, mi tarea. Pero bueno, por un lado está bueno el hecho de naturalizar, digamos, las cosas, porque te da esa flexibilidad que vos hablabas antes de, bueno, hoy el escenario es este. Vos sabés que cuando quieras te corres, pero el escenario es este y o sea, es el escenario con el que jugás, entonces, o con el que tenés que actuar, ¿entendés? Y en paralelo esto de ir pensando, bueno, pero si no me gusta, ¿cómo puedo hacer para correrme? O ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? Así que este como autorregistro y análisis, digamos, se daba y bueno, fue creo que lo que me fue también ayudando como para ir avanzando y moviéndome. Sí, que no todo el mundo lo tiene, porque quizás hay una persona que no tiene ningún tipo de relación con la migración en su familia o en sus amigos o en su historia y seguramente que se arman otras cosas. También trajiste temas que creo que son muy comunes, como la culpa, por ejemplo, pero qué bueno que en ese momento vos dijiste, ok, la culpa es parte, puede coexistir, hoy en día pesa más otras cosas y también esto de entender que por más de que vos no estés en ese momento, de alguna manera se puede estar y de alguna manera puedes estar cerca de esas personas. Y también otra cosa que quizás es muy, muy común en todos los procesos migratorios y que también quizás le puede quedar a la gente, es el tema de que casi nunca todo es como lo pensamos. O sea, nosotros antes de emigrar tenemos una idealización de cómo va a ser todo y bueno, eso pasa con cualquier aspecto de la vida igual, con las relaciones, con la familia, con un trabajo, pero bueno, en la migración también, y es importante tenerlo en cuenta porque bueno, vos estás dispuesto a dar este paso con todo lo que implica. Otra de las cosas que implica es muy probable que lo que te pase sea distinto a lo que vos estás pensando. Hasta quizás puede ser mejor, digamos, dependiendo de el azar un poco y también de cómo uno lo vaya vivificando. Pero bueno, muy, muy lindo todo lo que trajiste, Clary, la verdad, y digamos, la vida con la que lo decís, eso me encantó. Ahora ya, llegando un poco al final, me gustaría que les puedas dar un consejo a todas esas personas que todavía no migraron, pero que tienen así como en su momento vos lo tuviste, ese bichito de, che, yo quiero tener ahora mi experiencia. Estuve en contacto con un montón de experiencias, tengo familiares que lo están haciendo, etc. Ahora siento que me toca a mí, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué consejo le daría a esas personas?
Y yo creo que aconsejaría que se animen a esto y a todo en la vida. Como decía antes, yo intento mirar la vida no desde que uno nace hasta que uno crece y se hace viejo y muere, sino al revés. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga, no sé, 100 años y esté próximo a irme a una mejor vida? ¿Qué voy a haber vivido? O sea, si yo cuando mire hacia atrás, con qué me voy? ¿Con qué vivencias? Y si lo mirás desde ese lado, o sea, al revés al que solemos mirar, es como que eso es un activador para decir, bueno, yo quiero vivir, yo quiero conectar, no quiero haberme quedado quieto por miedo. Y como decía antes, el miedo puede ir en la valija, o la culpa, o el sentimiento que sea. No es que tenés que esperar a estar perfectamente listo y sintiéndote perfecto y es la decisión segura. No. Podés irte con todo eso de viaje. Así que ese sería mi consejo, y que de hecho también es algo que vi, vuelvo nuevamente a lo del care home, estando en contacto con tanta gente tan grande, la gente te habla de eso, de las cosas a las que se animó. Y bueno, esto ya lo sabemos casi todos, seguramente lo habrán escuchado, pero el mayor arrepentimiento a llegada a esa edad son las cosas que no nos animamos a hacer por miedo. Y bueno, yo sé que yo no me quiero, seguramente va a pasar en algún punto, pues tampoco uno puede controlar todo, pero no quiero tener arrepentimientos, ¿entendés? Entonces es como, bueno, voy y no sé, hay que como perseguir las cosas que uno quiere y bueno, y hacer ese camino paso a paso. Hermoso consejo, y también es muy hermoso todo lo que nos traen las personas mayores. Sí. Así que es importante ahí darles también espacio. Todo lo que nos traen las personas en general, o sea, lo que es distinto a nosotros. Así que nada, agradecerte, Clary, por venir, por contar tu historia, tu testimonio, por los consejos y nada, y por escucharnos también. También no está de más decir que nosotros contamos con un espacio terapéutico para aquel que lo necesite, porque si bien, digamos, todas estas cosas que se van atravesando en lo que es un proceso migratorio, uno las puede encarar bien, hay otras que también quizás cuestan un poquito más, así que no está de más decirlo, que nosotros estamos ahí a un mensajito de distancia para lo que necesiten, ya sea para participar de un episodio o para esto, para buscar un espacio de contención y escucha. Así que, bueno, nada, esas son mis palabras, nos vemos la próxima. Gracias a todos, gracias por invitarme, chicos, y bueno, nada, un placer, lo seguiré escuchando. Si llegaste hasta acá, recordá que podés encontrarnos en Spotify y YouTube, donde subimos un episodio por semana. Seguinos en Instagram y TikTok como palabrasviajan.podcast. Ahí compartimos información y noticias que te van a interesar. Te invitamos a compartir lo que llevas adentro, a poner en palabras tu experiencia, para construir un espacio de escucha, acompañamiento y comunidad. Porque acá las palabras viajan y conectan, sin filtros ni adornos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.